¿Querés Bueno, que mande de nuevo el link por las dudas? ¿eh? Grabar en la nube, ya lo dejé. Lo que quería saber, me dicen los chicos que el link no funcionaba. Claudia, ¿vos lo chequeaste? Yo entré por el link sin problema, pero por ahí no sé, perdón, yo entré por la página porque entré desde Wine Expert, pero si no, yo ahora me Sí. fijo. Si quieren te paso, vos a lo mejor lo haces más simple, Ale, te paso el Lo paso link por WhatsApp. por WhatsApp, así lo pasás por WhatsApp. Sí. Si ves que dicen que les costó entrar. ¿A vos te costó entrar, Roberto, o no? No, hay que copiar el código, entrar nell'app y atar el código directamente así. El código de entrada, l'ID, hay que copiarlo y atarlo Ah, en el... entrar directamente. Claro. Esperame un segundo que voy a reenviarle a los chicos a ver. Ahí te mandé el ID también por las dudas. Dale. A Miguel Requena también dice que le costó entrar, así que... Es que la otra vez pasó lo mismo, no sé por qué, porque es la invitación que sale de la reunión, no tendría que pasar. ¿Cuántos son los invitados a esa charla? Ahí está, ya está. Mira, en total, ahí ya les mando a todos. En total tengo la idea de decirte que tenemos más de 100 alumnos, pero no van a estar los 100. Wow. Sí, aparte lo bueno es que desde que hacemos, no, porque viste, no pueden algunos por temas laborales, y bueno, desde que hacemos las clases online, lo bueno es que también hay gente de diferentes países, viste, y eso es lindo. Hay muchos centroamericanos, gente de Bolivia, de Perú, de Chile, ¿de dónde más? Claro que hay gente de Panamá que están en una isla trabajando, se llama Isla Palenque. Así que es un intercambio cultural interesante. Bien, muy bien. Sí. Así que yo lo primero que quiero saber es qué estás haciendo en Perú. Ah, eso, hay muchos secretos. Tengo que matarte después si te cuento todos. Porque hay cosas que no te puedo Pero explicar. No, es es un en ese chiste. lugar tan maravilloso. No, increíble. Una apuesta, un desafío tremendo. A 3.600 metros de altura, el viñedo más alto del mundo. Ah, 3.600, yo decía 2.000, mira, no. No, 2.200 es Capayate. Esta zona ya tiene 2.200 metros. También en San Juan hay 2.000 metros. No, acá estamos a 3.660 exactamente. ¿Y cómo descubriste ese lugar? Bueno, no fue tanto un descubrimiento cuanto compartir un desafío grande con una compañía de Perú que son gente que tiene gran pasión de vino, se importan vino importante del mundo. Importa también Aston Martin y helicóptero para Perú, en el sentido de gente que tiene mucho poder y que necesitabas encontrar un camino único, especial, raro y que emocionante. Entonces me contactaron, empezamos a averiguar diferentes puntos de fuerza y de debilidad de diferentes lugares hasta cuando salió esa posibilidad que ya ellos habían empezado a ver con otra gente, pero equivocando muchas cosas entonces de esa tierra no se podía ver uva de ese viñedos. Y después hemos podido hacer algún cambio y ese año hemos cosechado el primer vino que hemos llamado Pronto. ¿Sabes por qué Pronto? Porque es un vino hecho por teléfono desde Italia. Pronto chi parla. Lo hemos,
lo hemos hecho, la primera añada lo bauticé como pronto, porque era puntual por un lado y porque pronto que parla fue una idea, era un vino, es una partida de muy pocas botellas, es una muestra, digamos, la primera vendimia, y lo hemos hecho, fue un zoom como eso, donde, imagínate, había 10 personas que estaban invitados, que tenía un teléfono en todos lados, uno nel viñedo, nel mostímetro, nel rifractómetro, nella levadura. Y yo tenía en tiempo real diferentes displays que Mirá me vos, mostraban las cosas. Fue una cosa muy impresionante. divertida, hecha muy bien desde lejos. Evidentemente, yo no soy acostumbrado a hacer la cosa del teléfono. Por eso la llamé pronto, porque me pareció como un tema muy Claro, todo virtual. crítico, pero con la pandemia y con el problema del lockdown del coronavirus salió muy bien y fue una experiencia obligatoria en esta dirección que al final terminó con algo interesante y curioso. ¿Cuándo Entonces, sale el vino? no, el vino no sale, el vino pronto sirve solo como muestra interna para Ah, análisis, estudio, no tiene etiqueta todavía, por eso lo tomamos así. En el futuro, el año que viene, sí, tendremos la idea de hacer dos vinos. Un vino que es una colección de variedad blanca, de montaña, idealmente, y hay una parte que será una pequeños, mil botellas, será de orange wine, es decir, de un vino con con maceración larga para combinarse con la cocina del restaurante que hay ahí al lado de Moray, que se llama Mil, que tiene toda cocina antigua de India, de indios, de los incas, que es muy interesante esta cosa. sí, el lugar Entonces, realmente es maravilloso. sí, Yo cuando uno vino, estupendo, estupendo. Vale la pena visitarlo. Y aparte, en sí. Perú vale la pena entrar en los pueblitos y conocer la cultura de ese tiempo, probando papas Una reunión de diferentes, Zoom. choclo diferentes, Ahí entró uno trigo de los diferente. chicos, entró uno de los chicos que vive. Escucha muy mal. Sí, porque espera que estoy admitiendo a la gente en la sala de espera. Dame un segundo. Chicos, hay que silenciar los micrófonos, por favor. Erika, Está. Alejandro, ¿qué más? Nico, Pablo, Chicos, por favor, Matías. ¿pueden silenciar los micrófonos? Tú lo tenías silenciado. ¿Sí? A ver. ¿Quién está? Porque si no, no se escucha. Creo que están todos silenciados, ¿no? Sí, ahí vamos bien. Martín, Bueno. Patricia, Paula, ¿qué más? Romina está entrando. Victoria, Matías, Erika, Alejandro. Bueno, te digo que hay gente acá que vive en Miami, gente que vive en Perú, ¿quién más entró a otros países? Marlene Hay del gente... auto, veo. ¿Eh? Marlene del auto. Veo. Ah, ¿está en el auto? Bueno. Sí. Bueno, ella está en... Espera que tengo gente en la sala de espera. Ella vive en la Florida, en Miami. Ah, ok. Sí, así En que hay gente Miami. de todos lados. Bueno, a ver cuántos somos y sigo admitiendo, porque cada vez que admito gente como que se cuelga. A ver. Bueno. De Guadalupe hay también. Qué interesante. Jorge. Bueno, vamos a empezar puntuales, ¿sí? Porque Roberto fue el más puntual de todos. Así que bueno, primero las gracias y las bienvenidas. Para darle, no sé a qué hora te vamos a alargar, ¿viste, Roberto? No sé, porque hay tanto para preguntarte que mira.
no sé cómo vamos a hacer. Pero bueno, la idea, yo igual a los chicos ya les mandé la página web para que puedan leer y sepan un poco más de todo lo que vos hiciste, ¿sí? Y bueno, tenés tantos proyectos, el que vos me contabas de Paralelo 43, la verdad es fantástico, yo lo leí, no lo conocía. Así que comenzá por donde vos más gustes y después los chicos, a medida que puedan, te van haciendo alguna consulta. Un Perfecto. proyecto en el Perú. ¿Sí? Vámonos. Arranca. Voy. Sí. Arranco. Entonces, si hay algún micrófono abierto, ojalá si se puede cerrar porque había un ruido de vuelta. Bien. A ver, silencien todos, por favor, yo los silencio, pero no quiero que los vuelvan a activar porque si no... Ok. Ahí, creo que ya están. Bueno, amigos, nuevos amigos, ¿qué tal? Otra reunión, otra charla, otro momento de reflexión, para compartir algún pensamiento, alguna idea del vino, alguna visión de un trabajo y de una pasión enorme que no solo hacer vino, sino ver a través del vino y a través del terroir, cultura, gente, concepto, paisaje, colores diferentes. Es un tema que parece curioso, pero es profundo, es importante. Para presentarme un poco, yo he nacido al norte, cerca de Venecia, abajo de Dolomitis, en un pueblo a unos 40 minutos de la montaña que se llama Bassano de Grappa. Mi padre tenía pasión de vino, pero yo en verdad he estudiado agraria, pero yo estaba totalmente, dramáticamente enfermo de una otras cosas, que era la montaña. Yo era totalmente enamorado de la montaña, no del andinismo como en Argentina, sino del alpinismo. Yo esperaba de vivir de montaña, de escalada, de esquí, cuento eso y dice, uno puede pensar que tiene eso que ver con el vino y tiene mucho que ver, porque fue mi verdadera escuela de vida, me enseñó mucho la montaña, me enseñó bueno, a no encontrar ningún descuento en la vida, a observar las cosas con una atención impensable, a ver la cosa da un ángulo atento, porque cualquier cosa que pase en montaña puede salvarte la vida o puede ser fatal. En el sentido que un ruido, un perfume, un color, una forma, un movimiento de un pájaro en una dirección o la otra, puede pasarte algún mensaje. Entonces aprendí muchísimo a observar. Eso fue una atención especial. Llegar al punto de tener esa capacidad, ese entrenamiento en esa dirección, me sirvió porque me dio la forma de acercarme al vino de manera totalmente diferente. Ahora, también llegar al vino fue una casualidad, como siempre, algunas veces pasa, ¿no? Como siempre. Yo pensaba vivir de montaña, he hecho un máster de análisis sensorial, de viticultura y enología más al norte, cerca de Trento. Era un pretexto porque la idea mía era hacer algo y mostrar a la familia que estaba haciendo algo, pero el objetivo mío era estar más cerca de la montaña. Entonces, no he hecho ese tipo de aprofundizaje con la idea de mejorar mi conocimiento. No tenía en ese momento pasión del vino. Pero pasó una cosa curiosa, una cosa dramática, triste. Perdí un amigo en montaña y al mismo tiempo conocí un productor que estaba asesorado por el Instituto Agrario donde yo estaba haciendo este stage, que me dijo si quería aprovechar para pasar un tiempo en Toscana y vivir una experiencia de campaña, de viñedo. Yo dije que sí, pero pensando de quedarme en Toscana unos 3 meses y pasarme 33 años. Esto es lo que verdaderamente pasó. Me infecté de un otro virus, que lo del vino, y entrando en el año, estamos hablando de 1987, l'Italia estaba levantando la cabeza del momento más dramático y crítico de la historia enológica italiana, que fue el escándalo del alcohol metílico, del metanolo, donde murieron
envenenada del alcohol metílico personas. Fue un momento dramático y triste. Y de ahí fue como subir en un caballo justo al momento justo, porque era importante y urgente un renacimiento del vino. Y yo entrando en Montalcino, que es un gran terroir, un lugar extremo en tema de calidad, en el momento correcto he podido, conociendo un productor, haciendo el primer vino con él, después cambiando en otra bodega y haciendo cosas, he podido un poco por atención, un poco por suerte, porque hay siempre un elemento de suerte, he podido tocar 3 o 4 proyectos que explotaron y me dieron una muy buena visibilidad. Yo tenía solo 23 años y ha habido un momento que una buena parte de muchísima gente me pidió un asesoramiento. Y yo, bueno, un poco un bluff, dije que sí, pero yo todavía estaba aprendiendo mientras estaba haciendo mi trabajo en casa de clientes. He podido trabajar en toda Italia hasta cuando entró una oportunidad increíble que fue conocer Argentina. El tema de Argentina fue muy curioso porque una industria de cemento importante de Córdoba, que es la industria Minetti, Hércules, creo que la conoces todo el mundo porque es una industria muy importante, me llamaron porque en ese momento, somos todos bastante grandes para acordarnos, en el año 95-96, la Argentina propuso el diferimiento impositivo. Cioè, invertir dinero en la región de San Juan en el turismo y agricultura te permitía de no pagar impuestos que tenía que pagar la industria de cualquier tipo en ese momento, sino le permitía de pagar esa misma impuesta 25 años después a título nominal, sin intereses. Ese grupo de cimiento tenía un budget de $20 millones que tenía que pagar de impuestos y antes que pagarlo, dice, bueno, preguntamos a alguien que sepa. Y me llamaron a mí, yo aterricé en Argentina sin conocer mucho de Argentina. Me dieron un 4x4, una brújula, un mapa, un binóculo. Me dijeron, bueno, San Juan está al norte unos 150 kilómetros. Eso fue. Pero al lado mío he habido 2 compañeros de esa aventura que me acompañaron, que uno era Manuel Ferrer y el otro era Santiago Achával. El proyecto de exploración de San Juan fue interesante, pero yo he infectado de mi mismo virus de la pasión del vino al Santiago y al Manuel, tanto que 3 años después compramos tierra en Tupungato e empezó el proyecto Achával, Santiago Achával, Manuel Ferrer, Achával Ferrer. Y el logo de la Achával Ferrer era el proyecto que yo tenía en Montalcino, que se llamaba La Fiorita, que era un brunello de Montalcino importante. Entonces salió este juego, esa cosa muy divertida, sin muchos atención a la dirección, tanto que la dirección a la filosofía, tanto que compramos esa tierra pensando de plantar, sí, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, algo de Malbec, Merlot, pero con la misma camioneta, 3 años después, era la misma camioneta, la misma brújula, un otro mapa, el mismo binóculo. Exploré toda la zona del Valle Ujo y me encontré enganchado en un mundo fantástico de una Disneyland de los viñedos monumental del mundo, viñedos antiguos de 150 años en pie franco, plantado desde los trisabuelos que llegaron en Italia con una valija de cartón atada con una cuerda y con tanta esperanza, esperando la América, ¿no? Y en La Boja, cuando aterrizaban, cuando entraban con el barco en la Boja, había una oficina de colocamiento, digamos, que te daba un pasaporte argentino, un mapa con diseñado, marcado una parcela de tierra que el Estado argentino te regalaba. Y
Vamos a agarrar trabajo para hacer un tipo de proceso que te dure. Nosotros tenemos... te daban un mapa, un pasaporte, y había hermanos, por ejemplo, que hacían dopo 40 días de natación, de viaje en barco, le pasaba que se saludaban porque a uno le tocaba un pedazo de tierra en Santa Fe, el otro en Cafayate, imagínate. Entonces, era hermano que se saludaba, se abrazaba por última vez y no había manera de encontrarse porque la única manera de viajar en ese momento era el caballo, era muy, verdaderamente muy complicado. Es lo que noté en el Valle Uco, en los pueblitos, que hoy son pueblos un poco más grandes, pero cuando estuve la primera vez, estaba hablando de la Consulta, de Tunuyán, de Tupungato, eran pueblitos. Lo que se notaba era que ese viñedo viejo tenía casa de adobe en frente al lado del viñedo, con un techo de chapa, ¿no? En frente a cada casa había una planta. Las plantas de la juventud de esta gente que desde Italia podía salir de la Sicilia o del norte, del Piemonte. Entonces plantaba o un pino, o un álamo, o una palma en función del lugar de proveniencia. Entonces, para mí que del norte, que me interesaba encontrar la gente que tiene un espíritu al trabajo digamos, sí, al trabajo diferentes, con ese binóculos desde lejos me interesaba ver dónde podía encontrar castaño y pino, que indicaba un poco el norte. Entonces, mirando castaño y pino, me acercaba en esa casa de adobe, al lado encontraba siempre un viñedo. Un viñedo acá, un viñedo allá, hasta cuando encontré un viñedo que se transformó en un viñedo ícono famoso, que es el viñedo de Altamira de Achaval Ferrer, que cuando lo encontré fue muy curioso, porque estaba con Diego Rosso, que era mi compañero de aventura y de esa cosa. Viajamos en la consulta en la zona de Altamira, donde termina la calle. Seguimos caminando en un sendero con ese binóculo a la mano para acercarnos a ese pinos. Terminaba el sendero y caminamos en el campo al lado del río Tunuyán, hasta cuando Diego seguía mirándome, diciéndome, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? Que acá termina el mundo. Y seguimos adelante y encontramos ese viñedo sobrevivido al desierto. Esa es una cosa que un viñedo dramático, un viñedo que tenía casi unos 100 años, que era como una planta grasa, estaba ancorada al suelo, pero no tenía un metabolismo de raíz. Podía vivir solo porque respiraba poca hora a la noche. En la respiración podía absorber una parte de humedad que venía de la humedad del río Tunuyán al lado. Entonces, era un viñedo sobrevivido al desierto, al abandono total. Y eso me llamó mucho la atención. Cuando estuve, era marzo, entré en ese viñedo que tenía el pasto más alto de las hojas, probé la uva que tenía una piel gruesa, me acuerdo, un grano muy chiquito, una semilla también gruesa, dentro y crocante, coloradísimo, y un aroma que tenía ya una fragancia, una sensación frutal muy de arándano, de mora, muy negra. Y me acuerdo que no lo podía creer, ¿no? Porque ¿qué pasa? Es un tema que poca gente sabe, pero cuando una planta se da cuenta, entre comillas, que tiene poca vida, porque está vieja, está muriendo, la única, no ahorra su energía esperando de brotar el año que viene. Cuando se siente que le falta poco tiempo, que tiene poco tiempo, el instinto de la planta es producir más racimo posible, más grano posible, porque en el fondo el espíritu de la planta, su propia aptitud natural es que la especie pueda producir, pueda reproducirse, pueda evolucionarse, pueda crecer. Entonces, cuando la planta está muriendo, explota muchas semillas. Entonces, lo que noté es que la planta estaba al límite, porque eran plantas flaquísimas,
con mucho racimo, con grano pequeño y con muchas semillas, muy crocante, es bien maduro. Esa cosa me di cuenta que era una planta que tenía, tenía muy poco tiempo. Después, levantando la cabeza, me di cuenta también de otras cosas. Había, por ejemplo, habría castaño, que necesitabas 3 personas para abrazarlo, ¿no? El fusto del castaño. Al lado tenía la planta del Malbec. No sé si otro tema es interesante, que hay que saber que el castaño en particular, pero más o menos todas las plantas, que sea de cualquier especie, no va enganchando la raíz entre planta y la otra. Llega un momento en el cual hay toxina producida de una raíz y la otra, que obliga a un momento, el único camino posible es encontrar el suelo, el subsuelo, porque no se puede enganchar entre raíz y raíz. Pero hay algunas plantas que son más tóxicas de otras. Por ejemplo, el castaño o el pino, a la vid le cuesta muchísimo. Si nosotros queremos plantar al lado de un castaño una planta de uva, tenemos que estar a unos 25 metros de distancia porque hay una influencia, una toxicidad muy alta. La cosa curiosa es que encontré esa planta de castaño enorme y al lado, a 1 metro, la planta de Malbec, que tenía un fusto de un diámetro como lo de un vaso, poco menos. La cosa que a mí me emocionó es que me di cuenta que la única manera por la cual las 2 plantas han podido vivir cerca una a la otra es porque las plantaron el mismo día. Entonces, imagínate ver el tamaño del castaño y ver lo flaco de la planta al lado, pero con la misma edad, te das cuenta de 2 metabolismos totalmente diferentes. Es una edad que en la planta grande se nota. La planta pequeña uno no se da cuenta, un poco por la poda y un poco porque tiene un desarrollo por la baja humedad muy lento de la fibra del fusto. Fue increíble. Entonces, ver esa planta muriente, ver sobrevivir al desierto, ese castaño grande, wow, fue muy fuerte. Me acuerdo que yo llamé en ese momento a Santiago, que estaba en Córdoba, y le dije, bueno, le dije, Santiago, vos confía en mí, ¿no? No, ¿qué podía decir? Mucho más. Me dijo, claro que confío en vos. Bueno, entonces, si confío en mí, tenemos que comprar ese campo. Y me acuerdo que le pasé el dueño, que en ese momento estaba, creo, era un blef, no sé, pero estaba contando que tenía una otra oferta del otro lado, bla, bla, bla. Entonces Santiago le pasó un cheque, un SWIFT por banco para clavar, para firmar la operación. Y cuando vino 10 días después, estuvimos en el campo. Vos no lo podrás creer, pero terminamos la calle, caminamos entero. Que hay un problema con la conexión, ¿no? Sí, se escucha mal. Sí, es de Roberto. El pasto alto, le digo, bueno, acá está el viñedo. A ver. Santiago me dijo cosas que... ¿Aló? ¿Ahora está bien? Ah, no, es que te habíamos perdido por un rato. Ya. ¿Ahora? ¿Ahora bien? Ahora está bien, sí. Estaba Sí. diciendo que cuando, que no sé dónde entró, dónde se cortó el tema, pero estaba contando que compramos ese campo, que era un campo prácticamente abandonado, y cuando 15 días después Santiago vino a ver lo que compró, Santiago Achával, estuvimos en esa camioneta donde termina la calle, pasamos el entero, pasamos el campo, pasamos al lado del río, en el pasto alto, con mosquito, fue un lugar bastante malo. Y le dije, Santi, eso es nuestro viñedo, lo que hemos comprado ayer. Y él pasó un momento de silencio bastante largo y después me dijo cosas que prefiero no repetir, que muy dura.
diciéndome, claro, hemos gastado poco dinero, pero no se puede tirar tanto dinero de la ventana como eso, que por qué, qué tal. Bueno, 4 años después, ese viñedo que recuperamos como uno que estaba muriendo de sed, ¿no? En el desierto, entonces cortando las uñas, digo yo, haciendo las cosas despacio, levantando la pared, desarrollando un poco la hoja, dándole poca agua, cortando el pasto de una hilera el año después de la otra para evitar que haya un shock. 4 años después, Wine Spectator, una revista importante, declaró el vino de ese viñedo como el vino más rico de la historia de Latinoamérica. Esa cosa. Entonces, cuando le cuento esa cosa a Santiago, él siempre tiene un gran remordimiento de lo que me dijo en ese momento, pero fue curioso porque yo tenía evidentemente presente esa energía, ese espíritu muy, muy fuerte de ese lugar, que necesitabas una voz, un micrófono en alguna manera, y Santiago no, porque él, bueno, de Córdoba, por un lado, pero ha vivido muchos años en Estados Unidos, conocía muy bien el Napa Valley, porque estudió en la Stanford University, en California, entonces conocía todo el concepto estético americano, prolijo, ordenado, y cuando yo ese campo no lo podía creer, digo, no se puede empezar un proyecto tan mal comprando las cosas de esa basura y muchas otras cosas de mi mamá que no puedo. Eh, ¿Qué pasa? Ese vino, ese ejemplo fue una cosa muy, 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 muy divertida porque fue lo que nos enganchó un enorme sentido de amistad, de confianza. Y de ese momento en adelante, todo lo que he tirado arriba a la mesa como intuición, Santiago ha elegido muchas cosas y hemos procesado muchos pasos, ¿no? En adelante del proyecto Chaval Ferrer. En principio con Altamira, el paso después fue la de encontrar en Medrano un otro terroir interesante y nos dimos cuenta que lo mismo trabajo de las dos fincas nos daba dos resultados diametralmente, cioè completamente diferentes. Entonces fue un señal interesante que después nosotros hemos podido transmitir a otros productores como el Seba Zuccardi, como otro joven en ese momento, pero muy curioso y atento al convencimiento que en Argentina no era el nuevo mundo como en Estados Unidos o en Australia, sino era un viejo mundo trasplantado en una tierra extraordinaria. Al lado, 7.000 metros de montaña, al lado de 3.000 kilómetros de desierto, en un altiplano a 1.000 metros de altura, con plantas de 150 años, no es California, ¿entendés? Cioè, estamos en un lugar maravilloso. Y en ese caso hemos podido ver cómo la Medrano y Altamira nos dio resultados verdaderamente lejos. Uno turba, tabaco, especia, el otro balsámico, fresco, menta. Y cuando llegamos a plantar, a conocer un viñedo que cuando lo compramos cumplió 100 años, piensas, en Bellavista, en la zona de Pedriel, donde después hemos hecho la bodega, permiso un momento, perdón, un segundo. Sí. Chicos, aprovecho para decirles porque yo silencié todo, pero no sé por qué a veces aparecen los micrófonos desactivados, que en este momento por favor los tengo silenciados. Sí, sí, ya está. Perdón. Estaba diciendo que después, entonces Altamira, Mirador, encontrando Bellavista, y ahí encontramos otro terroir totalmente diferente, donde la nota de graffiti, la nota de punta de lápiz, la nota de negra, de tabaco negros, chocolate, era otro estilo. Misma uva, mismo manejo, misma levadura, mismo protocolo de trabajo y 3 diferentes conceptos. Eso fue, digamos, para nosotros un momento de enorme euforia porque fuimos a, digamos, lo que dieron una vuelta de boya, digamos, yo la llamo la dignidad productiva argentina, porque la Argentina en ese momento, si lo pensamos bien, tenía 2 referimientos, el Chile
el primo enemigo un poco también, ¿no? Del otro lado de la cordillera, que ha habido un éxito en el mercado internacional porque vendía a un precio muy bajo. Del otro lado, Estados Unidos, que era el nuevo mundo, è un esempio con Opus One, con Mondavi, un concepto enorme, pero adentro una bandera americana e un concepto nacionalista. Y tenía esos dos ejemplos como referimiento. Nadie averiguó, como hemos hecho nosotros en Europa, practicando alguna selección, tomando alguna iniciativa en la función del descubrimiento del terroir y de reconocer l'éxito non tanto nell'esplorazione della mejor expresión del Malbec, sino nella mortificación del Malbec, porque el Malbec pueda representar un lugar, explicar un sitio y no sí mismo. Esto fue interesantísimo. Y seguimos adelante con esta cosa. Después pasó una cosa clave otra vez, que fue un maldito, digo maldito porque no cambió muchísimas cosas adentro de la nuestra compañía, viaje en Cafayate. Cuando estuve la primera vez en Cafayate, probé los vinos cajafateños y vi esa tierra, esa altura, los viñedos al lado a Cardones a 2000 metros, una tierra muy diferente de la que hay en Mendoza. Yo me enamoré totalmente, tanto que dije a Santiago, lindo, extraordinario Mendoza, pero quiero hacer vino acá. Y Santiago siempre, bueno, cuando le digo me cambia tema, hablamos, me entra con un tema, o sea, de música, hablando de otras cosas, digo, no, Santiago, volvemos al tema. Eso es un tema que tenemos que encontrar una solución. Entonces, para encontrar una clave, un camino posible, me aceptó una idea, que fue la que bautizamos como Alteza. ¿Qué significa Alteza? Alteza es que empezamos con Tacuil, después pasamos en los domingos hermanos, Domingo Molinas, en Cafayate, encontrando algunos viñedos de lugares de la hostia, como dicen en España, elaborando la uva, cargando en un camión algunos vines de roble, se llama Wine Experience, son unas tinas de robles de 10 hectolitros con paletizable. Fue un invento mío con una tonellería italiana que se llama Garbellotto. Entonces, ¿qué hacemos? Cosechamos, elaboramos la uva, la ponemos dentro a ese beans, le ponemos levadura y empieza el viaje. En 3 días de vuelta, la fermentación más dinámica de la historia, porque fue 1400 kilómetros de fermentación en camino. Entonces, cada 4 horas, al lado del camionero, había un enólogo junior, el primer año lo he hecho yo, que cada 4 horas un despertador para, avisa al camionero a parar, frena el camión, baja el enólogo, se va atrás, pillacha la mano, muestra, toma notas, se limpia la mano, vuelve adelante y otras 4 horas de camino, hasta cuando, llegando a Mendoza, después 2 días, a veces 3, depende, 2 días y medio, llegabas a ese beans que bajamos con el toro, con el sampling, que tenía ya 4 o 5 grados de alcohol. De ahí, análisis, laboratorio, control, seguimos fermentando y sale un vino de Cafayate, pero fermentando en el camino Cafayate-Mendoza y terminando su envejecimiento en barricas en Mendoza. Alteza por la altura y por el respeto que merece ese concepto, ese pensamiento. Pero esa cosa no terminó así. Hemos seguido adelante con el sueño de seguir la dirección de la Alteza, porque me convencí de un tema, aparte la altura, aparte
la calidad de la luz, la vegetación que había, etcétera, etcétera. La gran fuerza del Cafayate es que estamos en una tierra precordillerana, cioè no estamos en la cordillera de los Andes, sino estamos en la precordillera de los Andes. Esto uno puede pensar, ¿qué significa estar en la precordillera? Significa pasar desde una geología de 30 millones de años, que era de Agrelo, de Valle Ujo, a una tierra de 300, 400 millones de años, que tiene que ver con el gran continente, con la deriva del continente, con la Pangea, antes de los dinosaurios. Hay pedazos de tierra que tienen que ver con Cafayate y que tienen que ver con África, porque sepan, ¿no? Porque se entienda. Entonces eso fue el elemento que a mí me enganchó muchísimo, tanto que salió saliendo desde a Chavalferrer tomando forma un otro proyecto paralelo que se llama Mater Vini, que tengo con Santiago hoy, hemos dedicado toda nuestra atención, toda nuestra trabajo, filosofía, a la precordillera. Entonces hemos plantado en Mendoza, a 1700 metros de altura, una tierra verdaderamente muy, pero muy antigua, un viñedo que nos costó un ojo de la cabeza, se dice en Italia, nos costó muchísimo porque hemos tenido que esperar 6 años para producir la primera uva, porque no hemos movido la tierra, hemos plantado entre una roja y la otra, sin tocar el cardoncito, el algarrobito que es de 100 años, para respetar exactamente el concepto geológico de este suelo. Encontrando entonces la manera que sea la planta de adaptarse al lugar y no el lugar a la planta. Y eso nos costó muchísimo, pero hoy ese vino se llama Piedra Vieja, que hacemos en Mater Vini, no es una degustación, sino una verdadera experiencia. Probar ese vino y conocer la historia, ver el viñedo, es una de las cosas más emocionantes del vino que he probado en vida mía. Entonces, un poco ese tema de la precordilleras en Mendoza, un poco siguiendo el proyecto de la Alteza en un viñedos que hoy está definido atrás de la iglesia de Yacochulla, en el pueblo arriba Cafayate. ¿Y qué más? Salió un proyecto personal que tengo con la familia de los Domingos, con el Rafa, sobre todo. Estamos haciendo un vino que se llama Pachamama, que tiene un nombre que identifica perfectamente el concepto de la madre tierra, de la prima tierra, tierra originaria, y un lugar la viña rupestre que se encuentra en el camino a Cachi, desde Cafayate, en la ruta 40, en un lugar extraordinario de lo cual hay algunas paredes que tienen toda la pintura de los indios, que hemos recuperado ese diseño para armar la etiqueta. Entonces una historia de un vino, aparte interesante, aparte lugar extremo, aparte la calidad de la relación entre yo y Rafa, que tenemos una onda muy buena juntos, pero sumando también el nombre Pachamama, el diseño de esa pintura indio originaria que se encuentra al lado del viñedo, bueno, la suma de todo eso permite, probando ese vino, de encontrar una respuesta más amplificada, más compleja, más interesante del vino en sí mismo. Entonces, es un poco el camino en Argentina, empezando por Chavalferrer, encontrando terroir interesante adentro de los viñedos antiguos en 3 diferentes zonas, donde macro área, donde pero hay una diferencia significativa en la cordillera de los Andes, por la concentración de arcilla, por la lejanía de la montaña, por la cantidad de limo, por algún elemento de caliza que se encuentra en la zona de Pedriel, pero el paso después que nos dio una fuertísima
no enganchó tremendamente en una dirección más profunda, más definida, más clara, fue la de trabajar en la precordillera, que es el único elemento de todo el terroir histórico de Argentina, de la zona de Mendoza, que hay que mejorar, porque si vamos pensando que la luz que hay en Mendoza es extraordinaria, la montaña al lado es increíble, el suelo, la ceniza, el piso y las plantas antiguas maravillosas, pero la historia del suelo es verdaderamente uno de los elementos mejorables. Imaginamos que la tierra moránica en el fondo es una mezcla de tanta tierra en un camino de acero que va mezclando y bajando millones de microelementos desde la Concagua hasta Mendoza, ¿no? Entonces, en esa gran mezcla hay diferencias solo en algunos elementos que puede ser un poco más presente en un lado y menos presente en el otro, pero estamos hablando de una sopa de tierras diferentes. La precordilleras es tierra madre, es roja auténtica. Los italianos que llegaron en Argentina 150 años atrás no han podido elegir dónde plantar el viñedo. Aparte no tenías muchos conocimientos, sino en el sentido del trabajo, la ansiedad, la esperanza de un futuro mejor, pero en el fondo han plantado donde habían posibilidad de plantar, al lado de la Ruta 40, al lado del río, al lado de la ciudad, donde era logísticamente lógico y donde había una tierra blanda, fácil de trabajar. Trabajaba viniendo con el caballo. Entonces lo que hoy se declara como la primera zona porque se plantó por primera, pero no porque es el líder en una escala de valores en sentido absoluto. La próxima página de Argentina, cuando se explorará con profundidad la precordillera, nos daremos cuenta que tenemos todos los elementos porque Argentina y Mendoza puede transformarse en verdadera capital del vino del planeta. Porque se faltaba solo el elemento suelo. Yo descubrí la precordillera casualmente explorando Cafayate, etc., pero en Mendoza la conocí porque he conocido a algunos geólogos que vinieron a Mendoza por un tema petróleo, entonces laicamente me explicaron el tema suelo, cordillera y precordillera de manera muy técnica, sin mucho romanticismo o pasión del vino. Entonces fue interesante reconocer en manera fría la diferencia estructural, auténtica, verdadera de los dos diferentes suelos. Y yo confío mucho que en el futuro, como el Seba Zuccardi, que es un amigo querido y una persona per la cual tengo una fuerte estima, ha explorado, dejando, sin renegar nada, pero dándole un cambio de dirección a la filosofía de la familia del padre y entrando en Altamira con esa bodega observatorio extraordinaria. Espero que en el futuro otra gente, siguiendo un poco el concepto del terroir que hemos explorado nosotros y para todos, espero que el próximo paso de Argentina sea la de darse cuenta que hay esa gran oportunidad abajo del ojo de todo el mundo, que de las precordilleras cada plantas tiene un carácter diferente de las otras, porque se encuentra una roja que tiene una tierra, en unos minerales, que tiene una identidad que no es mezclado con otros minerales o con otro suelo. Entonces, la identidad, lo interesante es, como digo siempre en diferentes conferencias, también en la universidad, hay siempre que pensar cuando el mercado está, digamos, saturado, hay muchos vinos ricos y hay una demanda que hoy es más baja de la oferta. Hay mucho más vino de lo que sirve. La única manera para llegar al éxito es seguir lo que siempre llamo la estrategia del océano azul. O sea, el concepto en el cual es un libro importante de dos investigadores de la Stanford University de California, que declararon en ese libro, que aconsejo a todos de leer, no tiene nada que ver con el vino, nada, pero es interesante porque en cualquier camino, sea de la industria, del artesanal, del arte, te sirve porque te indica cuál es el camino que no hay que tomar en frente a una duda. Me voy a la derecha o a la izquierda. Él te dice,
leyendo este libro no hay que ir a la derecha, cualquier otro lado, pero no a la derecha o no a la izquierda. Estrategia del Océano Azul. Anótalo, es un libro interesante. Entonces, en la estrategia del Océano Azul, ¿cuál es, dónde termina el éxito de un negocio? Es cuando no hay competición, cuando la estrategia del Océano Azul declara que para ganar la competencia no hay que competir. Y para no competir tengo que producir un vino que sea tan especial y tan único que también si el productor de vino al lado hace mismo igual paso, tiene que producir un vino diferente. Y eso es el concepto del terroir, de la Borgoña, de Montalcino, del Piemonte, de algunos del Hermitage, de algunos conceptos europeos. Es que la Argentina, hoy o mañana, pero es un proceso inexorable, tiene que aceptar como un camino del éxito del futuro. Cuando hemos explorado todo lo que es original, todo lo que es lindo, todo lo que es interesante, que encuriosece el mercado, llega el momento que hay que encontrar una clave que llegue a la clasicidad, a la monumentalidad del vino. Y ese camino necesitas una identidad fuerte, objetiva, inatacable. Y nosotros no es en la tierra morénica que puede pasar eso, no es en el Malbec como bandera que podemos pensar de encontrar la clasicidad, que podemos monumentalizar nuestro vino. Es solo si encontramos lugares que repite un estándar e una respuesta sensorial distante, leja dalla uva e che appartenesse al lugar mismo. Madame Leroy è la gran signora, la gran madama della Romanée-Conti, no? In Borgogna. La Borgogna è la capitale del terroir nel mondo e Romanée-Conti è come il Papa nel Vaticano, è la clave máxima. Y Madame Leroy decía una cosa muy curiosa que puede parecer también estúpida, pero tiene su sentido. Dice, lo más grande de Pinot Noir es lo que no sabe de Pinot Noir. Es como decir que hay una fuerza tan impresionante del lugar que el Pinot Noir mortifica su propio ego, su propia presencia, su propia idea, su propio carácter, para transformarse como un actor dramático que te tira dentro una historia, una escena, un clima, una temperatura, para encontrar la manera que en ese caso el vino pueda contarte técnicamente, repitiendo ese estándar, el lugar. Eso es una cosa interesante. La Argentina siempre ha hecho grande vino. En el último año mejoró muchísimo encontrando Malbec de color, estructura, materia. Hoy estamos en la fase en la cual hemos reconocido que en Argentina el terroir existe y hay diferentes experiencias en ese sentido. Hoy somos de la dirección, en el momento en el cual tenemos que pensar al terroir más fino, cioè non de macro terroir, sino micro terroir. Imagina que entre la Côte du Bon y la Côte de Nuit, en Borgoña, hay dos diferentes Pinot Noir, ma adentro de la Côte de Nuit hay un mosaico de diferentes expresiones con la misma igual uva, solo porque son distantes 20 metros un viñedo al otro. Es una cosa milagrosa y eso es el concepto fuerte que será, es inexorable el próximo paso de la Argentina. Es un camino que se repite y llegará el momento de la Argentina. Espero que pronto los productores puedan hacer un poco sistema, puedan abrazarse, explorando conjuntos el concepto del microterroir de la precordillera, porque eso no define una llegada competitiva, sino el camino para que cada uno de los productores pueda producir su propio personalísimo vino de terroir. Eso es un poco el concepto. Wow. Volviendo a nuestra charla. Si querés
si alguien quiere hacer algunas preguntas, Sí, es lo que te seguimos iba a la decir. dirección. Claro, que Así, nosotros seguimos, si no, es una cosa monoexpresiva y triste. Si vamos en la dirección de las preguntas es más interesante porque le damos una forma más sí. completa. Pablo. Saco el micrófono. Bueno, buenas tardes, Roberto. Un gusto y una emoción conocerte y verte en directo. Un placer estar frente a semejante eminencia. Te escuchaba, prácticamente escuchaba a un geólogo. Veo que tenés una pasión por la tierra increíble. Sí. Mi formación no es en geología, pero también tengo una gran pasión por la geología. Y tuve la bendición de vivir 20 años en Mendoza también, muy cerca de la cordillera. Te quería hacer una pregunta respecto del terroir y las descripciones que hiciste, que me gustaron mucho. Hablaste de Piedras Viejas, que está en el departamento de Las Heras, y un poco más al norte está la zona de Canota, donde está uno de los pasos del Libertador San Martín. Y te quería preguntar, cuando yo vivía en Mendoza hace ya 10 años, no vivo en Mendoza, esa zona no era una zona de viñedos, era una zona de pedemonte, de jarillas, camino a Villavicencio, de muy buenas aguadas y de aguas minerales, digamos. Entonces te quería preguntar, ¿cómo es ese terroir que también hablaste y con tanta pasión de Canota que me llamó la atención? Para mí es nuevo. Mira, linda pregunta. Te respondo con una historia verdadera de cuando encontré Piedra Vieja. ¿Cuál fue, digamos, el señal que me dio, que me convenció que valía la pena de explorar esa nueva área desconocida? ¿Y cuál fue el señal que me dijo, adelante, ¿no? Invertimos, vamos? Fue un paso en un arroyo seco desde 30 millones a 300 millones de años, geológicamente. Es como la sensación, por lo que tiene pasión, de bajar de la astronave en la luna, ¿no? Entrando prácticamente en un paso a tanta historia, tanto cambio. Pasando de ahí, hay momentos en los cuales hay los planetas que se alinean, hay algunos fenómenos de suerte. Era el atardecer, me acuerdo, y pasando, saltando ese arroyito, levantando la cabeza, veo en esa ladera, veo algunos reflejos de algunos espejitos como gris, como perla gris. Entonces empiezo a saltar desde una piedra a la otra, mirando qué es. No lo podía creer, sigo saltando y me di cuenta que era un elemento de silicio que indicaba, mejor que cualquier profesor, cualquier libro, cualquier, qué sé yo, estudio geológico, pero declaraba sin duda que en esa tierra, antes que se levantaba la Concagua, hablando, estaba en 1600 metros, de la Concagua son 7000 metros, antes de la Concagua había el mar. Entonces, para darse cuenta de la edad de un suelo, imaginando la diferencia de una montaña, tanto que todas las líneas, Canotas, Piedras Viejas, Calchaquíes, porque tenemos un viñedo también del otro lado, se llama todas antes Andes. O sea, como declarar de manera muy fácil que estamos hablando de una tierra más antigua de la gran montaña, de la gran columna vertebral de Latinoamérica. Y eso es muy fuerte. Entonces ya con eso dijo, no, ese lugar tiene un carácter, una personalidad única. En nadie hasta ahora también, si la historia de esa tierra existe desde cuando existe el tiempo, ¿no? Estaba abajo del ojo de todo el mundo y nadie se dio cuenta del valor de un suelo tan antiguo, con un carácter, una personalidad tan fuerte. Después, segundo paso, ¿cuál fue? Lo de sentarse y observar simplemente dónde aterriza el sol, el amanecer, el frío, el calor y la vegetación espontánea. Y de ahí uno se da cuenta, ¿no? de cómo se porta la naturaleza sola. Fue bastante fácil, bueno, entre comillas, pero entender cuál era el lugar, la posición y hablando de alineamiento de los planetas, pero también una naturaleza a veces terrible, dramática, nosotros desviamos una vertiente de la montaña, armando
armando una represa importante, más alta, para darle por gravedad agua a esa poca planta. 30.000 plantas hemos plantado de manera desordenada, desordenadas en ese campo, pero después hemos habido el terremoto de Chile, y se movió la montaña y la vertiente desapareció. Y hemos perdido totalmente el agua. Fue un momento en el cual hemos pensado si abandonar o no. Yo en Santiago muchas veces nos miramos en los ojos y digo, no, Santi, no puede ser. Y llevamos la corriente de abajo, hacemos un pozo a 200 metros de profundidad para seguir adelante y hemos hecho 2 represas y plantado 30.000 plantas más para seguir adelante, pero con un coraje, un espíritu de aventura enorme. Eso, para darte el sentido de cuánto en sí vale la pena a veces de explorar algún camino, también se nos parece conveniente. Muchas gracias, Roberto, muy bonito. No, por favor, por favor. Sí, Roberto, ¿me escuchás? ¿Sí? José María, Roberto, te quería hacer una consulta. De acuerdo a tu experiencia que tenés en los valles Calchaquí, en Salta, ¿cuáles crees vos que son las uvas con las que se puede hacer diferencia en esa zona respecto a otros lugares de Argentina? Obviamente sabemos que en los valles tenemos el Torrontés, que es una muy típica de esa zona, y el Malbec también, ¿no? Pero ¿vos crees que hay futuro, posibilidades para otras clases de uvas donde se pueda marcar una diferencia sustancial, digamos? Qué linda pregunta. Es una pregunta interesante. En todo lo que es la zona de cordillera de los Andes, creo que como el Malbec no hay uva. Como el Malbec no hay uva, en el sentido que tiene esa capacidad camaleóntica de cambiar aptitud y adaptarse a latitud diferentes, pero en un área de tierra mezclada, tierra fina, tierra arenosa, muy, muy fina. En las precordilleras, entonces, justamente entramos hablando de Calchaquíes, se podía hablar también de San Juan, en alguna parte de Mendoza también, Catamarca, claro. En ese caso es interesante porque ahí entramos en un mundo totalmente diferente, donde es posible, imagino, que aparte de un panorama de suelo diferente, pero los actores que pueden entrar en mérito a una respuesta pueden ser muy diferentes. Pero bueno, es una opinión mía, ¿no? En el caso del Torrontés o de alguna cosa que tiene que ver con las tipicidades, ¿no?, del lugar, yo no seguiría, no me engancharía en un concepto histórico, porque lo que es típico en el fondo no tiene un fundamento científico. Mira, tradición y traición tienen la misma matriz latina que es tradere en latino. Es decir, que el hombre evoluciona siempre, va creciendo siempre, y cuando frena esa cosa por respecto al abuelo, por un sentimiento, va traicionando la evolución de sí mismo. Entonces, todo lo que es tradición muchas veces es una traición del crecimiento. En un país que tiene muy poca historia como la Argentina, necesitamos ver adelante, seguir adelante. Es interesante el tema de Malbec porque hasta ahora fue no solo la bandera, sino el actor dramático más increíble. Pero en la precordillera yo no me olvidaría cualquier cosa, andría probando, me imagino Grenache, me imagino interesante sería la Cariñena, que podría funcionar. Hay variedades que tiene mucho más que ver con el Priorato, que son tierras volcánicas, tierra que tiene una condición de suelo muy, muy interesante. Entonces, sí, las precordilleras cambiamos completamente el escenario y alguna otra variedad puede ser protagonista. Pero el Malbec en las cordilleras sigue siendo rey y no es imitable de ninguna otra variedad, para mí. Ok, gracias, Roberto. Roberto, buenas tardes. Soy Marlene. ¿Cómo estás? Muchísimas Bien, gracias. Marlene. Muchísimas un gracias placer. por compartir tu experiencia.
Un placer. Sí, me gustaría, si nos puedes comentar, creo que a todos les podría interesar este tema. ¿Qué opinas tú del Malbec que se da en el área del Río Negro? Ah, interesante. Bueno, estaba diciendo que el Malbec tiene la misma uva, el mismo actor, que es como Johnny Depp, ¿no? Es como Johnny Depp. Puede hacer cosas... Camaleónico, ¿ah? Es un Claro, camaleón. camaleón, que puedes hacer cualquier rol, ¿no? Desde un rol del pirata hasta el dramático, de un chico, de un grande, de un viejo. Es esta capacidad de adaptarse a diferentes condiciones. El Malbec tiene esa gran virtud. En el Río Negro tiene una expresión puntual al clima más frío, a la nota más cerrada, más dura, más fría, que es muy interesante. Pero, digo la verdad, un vino que me sorprendió del Río Negro, el Pinot Noir, porque evidentemente hay una tierra fría, más que Merlot. Si tengo que pensar en otra uva, es el Pinot Noir, que me pareció más interesante en esa latitud. Pero el Malbec siempre para mí... también, ¿no? Pudiera ser el Cabernet Franc también. Sí, sí, el Cabernet Franc tiene ese estilo siempre muy, muy bien especiado. En la zona más fresca tiene una nota siempre un poco vegetal, un poco más verde, que en el tiempo evoluciona en menta, en nota más especiada. Pero para que cuando entiendo yo la variedad justa en el lugar justo es cuando pierdo lo más posible de la identidad de la uva misma. Cioè, un Pinot Noir en el Río Negro, no sé, probando el vino, se viene del viejo mundo, del nuevo mundo. Eso es interesante. Pero un Cabernet Franc del Río Negro, riconosco che è un Cabernet Franc e riconosco che stiamo nel Río Negro. ¿Entendés? Cioè, è come se la uva no è capace de entrar totalmente nel paisaje. Nel Pinot Noir sí. Gracias, gracias. Una pregunta, Roberto, una pregunta. Buenas tardes, ante todo. Buenas tardes. Las características, estabas hablando de los microterroirs, ¿sí? Sí. ¿Se descubren por casualidad en el sentido que si vos decís que en 20 metros encontrás diferencia de uvas y luego generás vinos diferentes, o ves que en un determinado suelo puede haber esas variables? Y después, y otra pregunta era, ¿qué características tiene que tener un suelo para tus desarrollos? Es decir, ¿qué buscas en los suelos? Ahora, la primera pregunta es interesante. Yo estuve, no ayer, anteayer, en Biella es cerca de Torino, en Piemonte, a visitar una propiedad de un actor italiano importante que quiere hacer un vinilo. Y me llamaron y me dijeron, ¿qué tal? ¿Qué se puede? La cosa que a mí me llamó la atención es que sin tanta análisis del suelo, yo me di cuenta del tipo de suelo que estaba ahí, en función, como dije antes, de la vegetación que había. Había tillo se llama, ¿no? La planta. Tiglio en italiano. Bueno, Tilos. Gracias. Había tilos, había acacia, había algunos castaños, que te indica exactamente que el suelo en esa situación es subácido, es un suelo de característica ácida, porque naturalmente la planta desarrolla la vegetación que es como el fruto, que es como el resultado de la combinación de diferentes elementos del suelo. Entonces, ahí ya dije, bueno, acá, sin tanto laboratorio, tantas cosas, se entiende que si uno tiene que hacer algo, tiene que pensar en alguna variedad que vive en una condición de suelo ácido interesante o menos. Entonces, para contestar puntualmente a la pregunta, ¿cuáles son, cómo elijo si vale o no la pena en función de cómo la naturaleza ya te indica la aptitud del ambiente? ¿Dónde se desuele
la primera nieve en la montaña, del campo, donde hay, qué sé yo, el río, el microclima, sea una laguna, un lago al lado. Y esto se nota no solo por la temperatura, sino por cómo se porta la naturaleza de entorno. Entonces, eso es el primer lugar. En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿cuál es el tipo de suelo que encuentro? No, el suelo que me encuentro, no soy yo que encuentro el suelo. En el sentido, explico bien, que no se entienda mal, es sin presunción, pero no existe una tierra mala. Es una tierra que uno tiene que interpretar. Claro, si hay una arcilla azul, no se puede hacer vino, evidentemente. Pero si hay alguna tierra que tiene una componente más alta de caliza, o, bueno, hay manera de encontrar un clon interesante que pueda transformar a través de este viñedo, pueda producir una uva que tenga un carácter que se reconoce, que es un espejo, es un reflejo de este suelo. Hay que interpretar la capacidad del hombre en el terroir. El hombre es en el centro del terroir. La capacidad del hombre es la de encontrar el actor justo, otra vez, en la escena justa. Es poner un futbolista, un arquero en el arco, no a tirar penal, porque no sirve. El atleta es un atleta, pero hay que encontrar a un ciclista, una buena bicicleta, que se vaya en bicicleta, no vaya jugando al básquet, porque no es su rol, es su especialidad. Entonces, eso es la cosa interesante. El trabajo mío es lo de observar, darse cuenta de cuál es el escenario e encontrar el actor justo en función de lo que la naturaleza ya te señala libremente, y averiguando, interpretando límite y fuerza de diferentes suelos. No existe el suelo perfecto, existe un suelo que transmite un suelo que no transmite. Ecco, eso es interesante. El terroir existe o no existe, no es que existe el terroir en todos lados. El concepto del terroir tiene mucho que ver con cuando los componentes contenidos en el suelo son disponibles a la planta. Si yo hago un análisis de un suelo, encuentro 1 millón de microelementos, no es para nada cierto que ese elemento son comida interesante por la planta. Puede ser que son elementos clavados adentro a una burbuja de vidrio intocable, porque no hay elemento eléctrico a través de la arcilla y el agua, no hay ningún elemento que permite que ese elementos disponible sea comida disponible a la planta. No sé si se me ha entendido. Cioè, hay cosas que son contenidas en un análisis, pero no es verdad que esa cosa contenida son verdaderamente disponibles a la planta, y eso determina un suelo dinámico o un suelo, entre comillas, muerto. En el suelo muerto, la única expresión posible es la expresión de las plantas, un Malbec que sepa de Malbec, punto. En el caso de un suelo dinámico, hay alguna interferencia en las plantas que le da a la planta, la mortifica, le da a la planta la sombra, como le da un empuje, una dimensión o un carácter del ambiente fuerte al punto que la planta pierde su propio ego, su propio pedigrí, porque se transforma en intérprete y no muestra solo sí misma. Hay una pregunta, no sé si alguien iba a hablar, pero dice, ¿me escuchás, Roberto? Sí, perfecto. Dice, hay uno de los chicos, Augusto, que dice, ¿cuáles fueron las diferencias principales que descubrió entre los vinos del norte argentino y Mendoza? Ahora, la cosa que me llamó mucho la atención, cuando cuento esas cosas, mucha gente no lo cree, pero juro que es verdad. Lo que me llamó mucho la atención en el norte fue el vino del Yacuchuya. Yo conozco y tengo un respeto tremendo por Michel Rolland, que merece un gran monumento en Argentina por lo que ha hecho para todo el mundo. Michel tiene un estilo, una forma, un propio gusto, no es un protocolo de trabajo, sino
una interpretación del vino que se puede bastante reconocer. O es un vino hecho por Michel o es estilo Michel. Hay cosas que se notan, ¿no? En ese carácter, esa cosa. Y es curioso cómo, es lo que me llamó mucho la atención, como Yacochulla es un vino de Michel Rolland, pero no parece un vino de Michel Rolland. Cioè, como si el terroir tiene una fuerza, un carácter, una identidad tan fuerte de no ser capaz, también su autor, no ser capaz de domar un caballo loco como lo de ese terroir extremo de Yacochulla. Y eso es lo que me tomó la atención. Si tampoco Michel Rolland ha podido mantener el tren en ese ferrocarril, imagínate qué fuerza tiene ese ambiente. Y de ahí me salió mucha atención. ¿En qué cosa, cuáles son los elementos que se diversifica fuertemente Altamira, Cafayate con Mendoza? Bueno, el aspecto de la frescura, el aspecto también balsámico, pero la sensación de fresco que te da al paladar, que no tiene nada que ver con la temperatura y con la acidez, es un tema de tacto, de una crema fresca, y retronasal, muchísimo retronasal, que es muy interesante. Y después, lo que hemos podido corregir con Pachamama, que era una de las cosas para mí que Cafayate tenía que mejorar un poco, era el tema del momento de la cosecha, porque siempre en Cafayate han cosechado siempre un día más tarde, siempre. Todo lo vino que encontré siempre sale casi afuera de la copa, cioè está un poco siempre fuera su límite. Un poquito pasado. Sí, cosechado un día después. Entonces, lo interesante era encontrar el momento para que todo el elemento sea tónico y fragrante adentro de su momento ideal de cosecha, tanto que con Pachamama hemos dado desde el 2014, 2015, 2016 fue un crecimiento justamente en el encontrar el punto perfecto de cosecha adentro a un estándar de balance, de equilibrio, de armonía. Y eso fue porque en esta gran frescura a veces se acepta en Cafayate el demasiado. El demasiado siempre no coincide con la armonía y con el balance, el equilibrio. ¿Querés contarnos del proyecto del Paralelo 43? Bueno, significa que ya terminamos la pregunta. Ok. No, hay una más, pero no quiero olvidarme que cuentes eso porque me parece Sí. que es algo muy, muy diferente a todo lo que conocemos. Por eso, no quería que dejemos pasar eso. Muy bien. Ahora, volvemos a Italia entonces. Dejamos un momento de historia argentina. Yo asesoro diferentes cosas en Estados Unidos, en Santa Bárbara, en Santa Cruz. Porque sepan, en Santa Cruz tengo un proyecto que es un Blue Ocean Strategy, lo que decía antes. Tanto que el autor me mandó un libro con una firma, una dedica, porque los socios que están financiando ese proyecto a 3.000 pies de altura, un Pinot Noir que mira el océano, y la parte que mira el Gilroy de la parte de atrás, que es una parte más que mira el desierto. Entonces, mismo geología y dos terroirs completamente diferentes, es un concepto que sale un poco del esquema, digamos, de vino americano, tanto que me llegó que lo tengo ahí como una reliquia, como un trofeo, un libro firmado por el autor, por su proyecto en California. En Santa Bárbara también, un proyecto interesante con la luz. Estamos pensando en un vino planetario que reúne diferentes vinos, en Georgia, Argentina, España, Italia y California, en un vino que tendría como nombre ideal, sería el Pangea, porque representa como cinco diferentes vinos que se reúnen en un único proyecto. Y lo puedo hacer solo en California porque
adentro a la OIV no está reconocido el vino como planetario. Se pierde la identidad y la trazabilidad de los diferentes proyectos. En California no. En Brasil, en Campaña Gaucha, tengo un proyecto lindo en Bagé, cerca de Candiota, Pelotas, a confine con Uruguay, en la zona más fría de Brasil. Tengo un proyecto igualmente interesante ¿cómo se llama? En Mallorca, en la isla de Mallorca, un viñedos fantástico, una bodega lindísima. Aparte, para todo lo que escuchas, si le interesa, a través de social, a través de Instagram y Facebook, se puede ver muchas cosas que hago, foto, vídeo, cosas que hago en diferentes partes del mundo, porque uno lo que digo lo puede también mirar. La página mía se llama R Cipresso, de Instagram, y Roberto Cipresso, la de Facebook. Estaba diciendo, en Perú, lo que estaba contando antes, ese viñedos extremo a 3.660 metros de altura, todas cosas bastante complicadas, pero me interesa llegar a ver hasta dónde se puede tirar el elástico. En Italia tengo un proyecto que se llama Wine Circus. Wine Circus es una gran bodega gimnasio, digamos, donde trabajo con 6 diferentes universidades que aprovechan de esa bodega para mandarme todos los años 5 o 6 diferentes estudiantes que aprenden y que aporta también algo de trabajo. En la vieja oficina la hemos transformado en una casa de gran hermano, donde hay un continuo turnover de gente que va y viene. Y en esa bodega es un verdadero incubador, es un proyecto en lo cual hay, aparte del asesoramiento, hay un servicio que ofrezco, que es lo de acompañar en toda la parte de startup, donde empiezan los proyectos nuevos, haya una parte donde acompaño a ese productor en mi casa. Antes de llamar a un arquitecto y comprar maquinarios, le digo, bueno, con hielo seco y un Binsa, un camión frigorífero, que la uva se venga en Wine Circus. Hacemos los primeros 2 o 3 años juntos. Cuando el mercado te da una respuesta, cuando uno se da cuenta que es un camino interesante, hasta un día antes puede hacer marcha atrás. Cuando termina el startup conmigo, hace un paso que para un paso sin riesgo, sabiendo que lo que va comprando, lo que sirve gastar, es funcional a un objetivo, digamos, no solo establecido, sino en lo cual ya de alguna manera se ha llegado. Y adentro de ese proyecto tengo también dos proyectos míos. Uno que es un proyecto clásico, que tiene que ver con el Brunello di Montalcino y el Rosso di Montalcino. Tengo 2 viñedos microcru de 1 hectárea uno y 1,5 hectáreas el otro, y hago esas dos etiquetas de Brunello di Montalcino y Rosso di Montalcino con mi nombre, Roberto Cipresso. Y después tengo un proyecto de avanguardia, es lo que estaba contando Alejandra, que se llama Paralelo 43. Yo desde del año 95, entonces 25 años atrás, empezamos una exploración en el intento de encontrar la cuadratura del cerchio, significa cuadratura del círculo, uno è il vino icono del progetto 43 y tiene que ver con un concepto muy fuerte que en la historia de la filosofía y de los grandes pensadores, desde Fibonacci hasta los filósofos griegos, siempre el concepto del número áureo siempre enganchó muchísimo el mundo. En el caso de la cuadratura del cerchio fue un concepto muy fuerte que por culpa del pi greco, 3.14, que es un número. No se escucha, me dicen. ¿Se escucha? No, sí se escucha, debe ser un problema de la computadora. Sí, okay. Se escucha. El 3.14, que es un número irracional,
por culpa del pi griego, no se puede cuadrar un círculo. Entonces, para explicarlo simplemente, para no entrar demasiado en un tema demasiado complicado, la cuadratura del cerchio indica cómo la matemática responde a la pregunta ¿se puede cuadrar un círculo? No. Es decir, que matemáticamente es imposible. Pero la filosofía dice que si yo desmonto un cuadrado en puntos, con los puntos puedo hacer un círculo. En el sentido que en el vino hay que conocer muchísimo, hay que conocer la técnica, hay que conocer la viticultura, hay que conocer la biología, la química, pero no hace falta conocer solo eso. Uno tiene que lanzarse en una filosofía, en un espíritu, en una investigación. Tiene que darle que lanzarse también en aventuras a veces que parece casi contradictoria al concepto didáctico puro. Y entonces, en esa área donde la cuadratura del cerchio representa el vino ícono, el pi greco representa un otro vino, el punto un otro más, está cerrado dentro una continua exploración, investigación. La dirección también a veces que puede parecer disacrante, puede parecer casi que va casi a chocar con el concepto clásico y tradicional. Cuando uno llega al terroir, ese terroir es repetible en el tiempo, termina su investigación. Todo lo que era la observación, la atención, porque el vino pueda parecer mucho más a su paisaje que al uva, que a su actor, ese trabajo de exploración y de curiosidad termina. Se transforma en un trabajo absolutamente didáctico, solemne, para que lo que se ha descubierto siga con puntualidad y repetibilidad. Eso, el trabajo del terroirista, entonces termina cuando el terroir está reconocido. Y siempre me he pasado por la cabeza una idea, pero ¿el terroir es un punto de llegada? ¿O puede ser también un punto de nueva partida? Y de ahí que nace el proyecto Cuadratura del Cerchio. He pensado desde el año 95 que hay algunos terroirs que son compatibles entre ellos y producir una fórmula por lo cual 1 más 1 puede producir 3. Y en ese caso se ha podido averiguar mezclando en Wine Circus, en mi bodega, es un vino del Friuli con un vino de la Campania, uno de Apulia con uno del Piemonte, y encontrando vinos para coleccionista, para mí muy divertido, sin ningún proyecto comercial, pero intentando la mezcla, la alquimia. En ese caso, en ese tema, Wine Circus, donde todo es posible, y adentro de la marca Cuadratura, Pi Greco y Punto, he podido mezclar cosas. ¿Hasta cuándo? Y llego al punto, porque sé que soy bastante largo, pero perdón. ¿Hasta cuándo? Reconozco en el paralelo 43 una línea mágica. He mezclado uva y viñedo de diferentes partes de Italia, pero en el paralelo 43 lo que pasa por Toscana, toca Lumbria, pasa la región Marche, y pasa por Montalcino también. Esa línea es una línea increíble. Si vamos mucho al oeste, encontramos la valle de Kakheti, Tbilisi, la Georgia, el río Tigri, Eufrate, donde salió la primera uva. Si vamos muy al oeste, encontramos l'Oregon, donde hay el Pinot Noir de nueva generación, la vanguardia de los vinos americanos. Entonces, un vino antiguo y moderno. Y adentro, entre el mar Tirreno, el mar Mediterráneo, el mar Adriático, hay tres viñedos de propiedades interesantes. Uno a San Benedetto del Tronto, uno cerca de Assisi y uno a Montalcino. La mezcla de esas tres uvas permite producir, cofermentando, un vino de variedad autóctonas importante, se llama Quadratura del Cerchio, que es Sangiovese, Montepulciano y Sagrantino di Montefalco. El Pi Greco, que se hace con Sangiovese de Toscana y Sangiovese de Marche, conjuntos y cofermentados. El Punto, que es hecho con Sangiovese y Montepulciano. Son tres vinos de tres niveles de calidad diferentes, pero en ese Magic Line. Yo que no creo mucho,
pero descubro, curiosamente, que Menjugorje, Assisi, Lourdes y Santiago de Compostela son todos en el paralelo 43. Es muy curioso, pero le da evidentemente hay una fuerza, una energía, un sentido también místico, no solo de carácter. Entonces, el primer proyecto donde el viñedo está pensado en una línea y no en una área. Son vinos buenísimos, verdaderamente. Hay un público que está cansado de tomar solo vino rico y quiere vivir experiencia, se está transformando en verdadero fan y embajador de ese proyecto 43. Vamos. Bueno, en la zona de Perú que estás haciendo vinos también es una zona mística. Claro, ahí en Moray. Cafayate también. Son lugares también. Que no sé si tiene que ver con la altitud, pero sentís algo diferente. Sí. Chicos, ¿alguien más alguna pregunta? Así lo dejamos. Roberto se va a quedar la lengua seca. Habla tanto. Tomo agua. ¿Alguna pregunta más? Ay, creo que había una escrita acá, a ver. ¿Puede hacer una más? Sí, bueno, estaba leyendo, espérame un segundo, Pablo, ¿alguien? Por supuesto. Porque estaba leyendo acá, espera. ¿Qué opina de la vinificación con huevos de cemento? Eso. Ahora, el cemento me gusta muchísimo. Cioè, è un strumento fantástico porque permite de evitar la inercia térmica que hay en una chapa muy fina de inox. Entonces el calentamiento y el enfriamiento del vino es muy lento, muy armónico y me gusta. El tema es que el huevo tenga un valor cósmico y que tenga esa presión, ese movimiento, la naturaleza. Yo, con toda responsabilidad del caso, pero quiero decir que no lo veo una cosa interesante. Huevo es lindo, tiene una buena estética, pero si la pregunta es si me gusta el cemento, sí. Que sea cuadrado, ancho, largo, en forma de huevo, no sirve mucho. No me da mucho. Como no me gusta la ánfora, un tema en el sentido de tierra cocida, porque es un material imperfecto y no sé exactamente, unas herramientas que no me deja, no me quedo tranquilo, porque evidentemente no sé exactamente desde dónde hasta dónde me acompaña en el proceso de evolución de mi vino. Es una incógnita, pero el cemento sí es un instrumento buenísimo. Y también la cerámica interesante. Cerámico. Bueno, gracias. Pablo, ¿querías hacer una pregunta? Sí, perdón el atrevimiento, pero me quedé muy enganchado con algunas cosas que comentaste, Roberto. Como italiano, cuando hiciste tu investigación por Mendoza buscando viñedos viejos, Mendoza es una zona de nuestro país que tiene mucha inmigración italiana. Y te quería preguntar acerca de qué opinas sobre las primeras cepas, hoy las llamamos criollas en Argentina, que vinieron de Italia. ¿Qué opinas sobre el futuro de cepas como la Sangiovese, la Bonarda, Lambrusco y otras pioneras, digamos, en los orígenes de nuestros vinos? Ahora, da un punto de vista técnico, el resultado, digamos, enológico, no hemos visto un enorme crecimiento. Sí, hay un Sangiovese interesante, hay una Bonarda más rica de otras, pero si esa variedad puede llegar al mismo nivel de un Malbec o se puede llegar a mejorar un poco sí misma, sí, hemos visto un crecimiento de toda la plataforma vitícola y enológica argentina. Entonces sí, un crecimiento sí. Si yo apuntaría en un Sangiovese en Argentina, no lo haría. No lo haría. Con la duda es que explorando la pre-cordillera podría ser que hay alguna esquina
que podría tener un carácter interesante para ver cómo se podría portar un Sangiovese, pero en la zona clásica, digamos, no lo veo interesante. Un Sangiovese jamás a Mendoza podrá llegar a un nivel como un Chianti clásico, un Brunello di Montalcino, por un tema de carácter. La Bonarda è interessante, però Bonarda è una uva che a massimo livello è una uva da 8 meno meno, no es una uva que puede llegar a 10 puntos, proprio por el tema de pedigrí, de estructura, de carácter. Entonces, hay Bonarda, te puedo garantizar, mucho mejor de la que hay en Italia, en Argentina, pero si yo apuntaría a una Bonarda como bandera, como vino ícono, no, porque seguramente en un confronto con otra variedad, en un wine bar en Singapur, mi Bonarda será siempre hija de un dedo menor, ¿entendés? L'uva criolla interesante en la historia, cioè vivir, hay un concepto que se llama genius loci, que yo muchas veces lo repito. Si yo vivo, me voy a ver un parral en la Valle del Leoncito, vos has vivido en Mendoza, conoces, en la Valle del Leoncito hasta Uspallata, donde hay hasta uva criollas en una casa de adobe mirando la valle al atardecer con una luna grande, enorme, que se Calingasta. puede, Calingasta, esta zona. Probo esta uva criolla en ese momento, en esta situación, con una, qué sé yo, una música de jazz o no sé qué, o comiendo una cosa rara, bueno, esa criolla será lo máximo posible. Es puntualísima en ese momento, pero está amplificada de muchas otras cosas que sirven. Entonces, si la criolla sirve para vivir experiencia, donde conjuntas a otros conceptos de arte, cultura, música, historia, le ponemos como ingrediente también una uva criolla, un vino de uva criolla, creo que sí, pero hay que vivirlo en ese lugar, porque mover la uva criolla en algún otro lugar, ¡pua!, se pierde el partido, ¿entendés? Siamo fuori Perfecto. dalla Coppa. Siamo fuori. Muchas gracias, Roberto. Muy No, por gráfico. favor, un placer. Una última pregunta y ya te dejamos, pero igual te vamos a ver a llamar en algún momento del año, te cuento. Bien, mucho Te largamos placer. por un rato nomás. Viste que todos hablan de la tendencia post-COVID, ¿no? El COVID todavía lo seguimos viviendo, pero hay mucho opinólogo con respecto a lo que es la industria del vino. Y quería saber tu opinión respecto a eso, si ves algún cambio de tendencia. También hay muchos lugares que se están corriendo con respecto a lo que es la vitivinicultura, como por ejemplo en Inglaterra, que se están haciendo espumosos. Sí, no sé. A ver quién está con... Ahí está, ahí silencio, ahí está. Que te decía como en Inglaterra que están haciendo los sparkling, bueno. Pero también la pregunta es, ¿qué le dirías a un bodeguero chico, por ejemplo, de zona este? ¿Conoces zona este, no? En Mendoza. ¿Fuiste? Sí. Fuiste. Que no tiene un mango, ¿sí? Que lo único que hace es vender vino a granel porque no le queda otra. El Estado no lo está ayudando, pero quiere crecer. Tiene ganas de llegar a ser, o la zona en sí, los productores chicos quieren crecer, quieren exportar, se sienten muy apagados por todo lo que pasó en Valle de Uco. ¿Qué harías en su lugar cuando no tienen de dónde agarrarse, digamos? No conocen gente que les pueda dar capital extranjero, el Estado se olvida de ellos. ¿Cómo salen a flote? Más allá de que todo es fuerza de trabajo, ¿no? Y perseverancia. ¿Qué pueden llegar a hacer para diferenciarse? Es una pregunta para Harry Potter, cioè nel sentido que es muy complicado contestar una pregunta así, porque es un tema verdaderamente serio. Hay momentos en los cuales uno puede pensar que se vale la pena de abandonar un barco esperando un momento para subir un otro barco nuevo en otro lugar, en otro momento. Es un camino que es lo más triste, ¿no? Lo de abandonar. El otro camino es lo de portar paciencia y aprovechar de un momento de stop para gastar todo el ahorro que uno puede viajando y probando otros vinos, conociendo productores y viviendo una experiencia para volver a casas o con una ansiedad que sirve como adrenalina para seguir adelante
empujando un camino y dándole un foco total, convencido de un camino, o completamente convencido que el camino es lo de olvidarse de porque la zona esta es una zona difícil, una zona donde es verdaderamente complicado pensar a hacer vino que puede competir con Mendoza y que pueda entrar en el mercado internacional con un gran éxito. Entonces, me ha hecho una pregunta verdaderamente complicada, porque si yo soy el dueño si yo soy el dueño de un proyecto como eso, me encuentro verdaderamente, si tengo un hijo o alguien a los cuales puedo pasarle un consejo, verdaderamente es un tema tan íntimo y tan personal, porque estamos hablando de un riesgo vital, no es una elección. ¿Tenés una clave de lectura diferente de mi negocio? No. Es que es un negocio que salió en un momento donde, el único mercado del vino era Buenos Aires, donde cualquier vino salía desde Mendoza, que sea este o este, perfecto, porque había un mercado interesante en la capital. Hoy es una zona, te diría, entre comillas, obsoleta, cioè una zona que no tiene un futuro cierto, cioè casi me parece casi más una zona donde se podría producir una industria enológica de soporte de enología, cioè producir mosto concentrado, producir producto como ácido tartárico, producto secundario, porque en sí mismo hay muchos otros lugares donde es más práctico, cuesta menos, no hay granizo, porque el problema de ahí es que hay siempre mucho granizo, y es que tiene una piel diferente, ¿no? Con la misma inversión. Entonces, yo verdaderamente me he hecho una pregunta a la cual no sabría qué contestar. Lo único, si yo, por herencia, tengo un campo ahí, yo averiguaría bien qué tipo de uva tengo, qué tipo de suelo, me daría cuenta si hay una chance, pero no sé si gastaría mi vida, armaría un proyecto por una herencia a la próxima generación con ese viñedo. ¿Me entiendes? Porque la vida es una. Y uno planta un viñedo una vez en la vida, sea una herencia, es una herencia. Como hay un dicho en Italia que al caballo, cuando uno te regala un caballo no hay que mirarle la boca. No sé si se dice también en Argentina. Sí, sí, sí. Al caballo regalado no hay que mirarle la boca. Está regalado, sí. No. Entonces, si a mí me toca eso, si es una responsabilidad mía plantarlo, digo, ¿qué es origen del propio mal? Tiene que llorar a sí mismo, es un otro dicho italiano. Cioè, nel sentido que si es culpa mía, punto. Pero si es una herencia, si es algo que encuentro, si viene de la vieja generación, el futuro no es en esa línea, uno tiene que tener el coraje de cortar, si tiene un ahorro, plantar un viñedo en la precordillera de Mendoza, y ahí el éxito es cierto, inexorable, de medio, no largo, medio plazo. Pero vos pensás que es un terroir que no tiene posibilidades de, no sé si alta gama, pero hacer un vino por ahí que sea algo drinkeable, algo que se pueda, No, hay demasiado calor, hay poca amplitud térmica, hay mucho granizo, son parrales, es muy complicado. No, yo no invertiría dinero en esa dirección. Hay tantos lugares en Argentina donde plantar viñedo extraordinario. ¿Cuál? ¿Cómo Mira, puede ser? digo una cosa bastante incómoda, pero todo el mundo piensa que San Juan sea una tierra de segunda calidad. Hay Pedernales, Sonda, que son dos terroirs de precordilleras que seguramente cuando alguien invertirá un dinero será una gran sorpresa. Hay Catamarca, hay zona de Catamarca, el Chayarmullo, estas zonas que hay por ahí, entre La Rioja y Catamarca, que son precordilleras y que tienen suelos y climas extraordinarios. Cafayate, Jujuy, hay lugar, y también más al sur. Hay lugares increíbles y vale la pena, pero
hoy conocemos a Cafayate, conocemos a Mendoza y Río Negro, pero entre ese tres lugares en una distancia que en Argentina sería, en Italia sería como entre Londres y Marrakech, un lugar tan largo, hay muchos lugares donde se puede plantar viñedo, pero no al oeste. Olvídate, no, que vendan todos y que compren la precordillera, cerca de Mendoza. Barato, porque esa tierra nadie se da cuenta del valor que tiene. Lo importante es que tengas agua, eso es. Y después, paciencia, coraje, puntualidad, coherencia. El resultado, ¿cuándo será? Será monumental. El futuro en la precordillera. No, te lo digo, Alejandra, porque cuando un otro productor de Mendoza te dirá, el futuro en la precordillera, vos tendrás que decirle, no, un momento, esto lo sé, pero me lo dijo un otro señor. Está bien, ahí está preguntando una de las alumnas de Entre Ríos, no sé si estuviste en Entre Ríos. Entre Ríos, sí. ¿Qué pensás de Entre Ríos, del terroir? No, no estuve ahí, conozco el vino, no conozco bastante para comentar mucho. Pero los vinos son interesantes, sí, son interesantes. Hay también no sé hasta dónde se puede llegar al sur. Pienso que más abajo de Bariloche. ¿Probaste los vinos de Trevelin? ¿De qué? Los vinos de Trevelin, ¿probaste? No, conozco Fin del Mundo, pero no, esta no. Trevelin es la zona que está más al sur, digamos, más austral, donde se producen vinos. Hay productores que son muy chiquitos. Por lo general, los precios de los vinos son elevados porque no saben si va a haber cosecha, ¿no? El próximo año. No saben, pero es muy interesante Trevelin. Y otra, bueno, Otronia, está bien, es una de las más australes. Muy bien. Sí, hacen cosas interesantes. Viste que ahora en Argentina, bueno, no sé si a Gaby Celeste la conoces, a Gabriela Celeste. Sí, de nombre sí. Gabriela Celeste está haciendo vinos en Junín, en Finca Las Antípodas. Se ve que es un nombre que conozco, pero ella personalmente no me conozco. Es la chica que tiene Eno Roland, que es la mano derecha de Michelle. Sí, ahora sí, ok. Sí, la tengo que conocer, sí, esa mía, Marcela. Sí. Y ella está haciendo en Junín, Finca Las Antípodas. Sí. Todavía no probé nada, no sé. Así que... Bueno, chicos, la última y la dejamos, porque no nos va a quedar más. La próxima vez que la llamemos nos va a decir que no, Roberto. No, si es que hay... te daríamos, claro, si podríamos juntarnos, viste, te daríamos algo para comer, pero bueno. No, cuando hay con una buena entraña siempre me engaña. Claro, por eso, ahí sería mejor, pero bueno. Bueno, ¿alguien más? Próximo. Así lo dejamos ir, porque aparte de allá, ¿qué hora es? Ya son más de las 12 de la noche. Es la 1:20 acá, de la noche. Bueno, un millón de gracias, Roberto. No, un gran placer. Seguimos en contacto con todo a través de la red social y otro momento en directa. Sí, tengo el lunes próximo, que sería el 3, me parece, de agosto, tengo una directa con Martínez, con Alejandro. Ale Martínez. Ale Martínez, sí. He tenido una un poco con todo el mundo a Mendoza, a Buenos Aires. Entonces, nos cruzaremos seguramente. Y espero muchísimo de poder viajar en noviembre en Mendoza. Espero que el COVID no haya dejado tranquilo y que sea solucionado. Ojalá. Te cuento que Michelle está como vos, está desesperado que se quiera venir para acá. Él también. Michelle Roland, sí, extraña mucho. Así que bueno, un placer, muchísimas gracias, Roberto. ¿Sí? Un placer, un abrazo a todo el mundo. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Dale. Chao, chicos. gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias.